El fútbol no empezó en un estadio, nació en las calles, en los relatos de papá y en los abrazos con desconocidos. Aquí no se habla de estadísticas, aquí se habla de lo que hace temblar el corazón. Bienvenidos a Donde Nacen los Hinchas, un podcast de hinchas para hinchas. Hoy nos encontramos con una de esas pocas personas que logró cumplir el sueño del hincha y logró llevarlo a ser jugador profesional en el equipo de sus amores. Es uno de los grandes ídolos de nuestra generación, ya que aportó muchos goles para nosotros los hinchas del Medellín. Estamos con Jorge Horacio Serna. Jorge, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí. Muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación. Me alegra mucho, Jorge, poder estar aquí. Te digo pues que estoy inclusive nervioso porque sos de esos jugadores que crecí viendo en el equipo que amo. Celebré muchísimo tus goles y estar aquí hablando de fútbol con vos me llena de una alegría enorme. Entonces también quiero conocer un poquito más de vos y que la gente lo conozca, no desde el jugador, sino desde el hincha. También obviamente te voy a hacer preguntas desde la parte en la que pudiste ser jugador profesional, pero desde el hincha. Y ahí es donde quiero saber cómo llega el fútbol a tu vida. ¿Cómo llega el fútbol a tu vida? ¿Lo conoces por tus padres o llega simplemente jugando en el barrio? ¿Cómo llega el fútbol a tu vida? No, porque desde chiquito pues yo soy de un barrio de Itagüí muy marginal, barrio Playa Rica, y lo único que había era jugar fútbol, pues en las calles todos los días jugábamos, en ese tiempo se hacían los desafíos contra los diferentes barrios que era Playa Rica, La Unión, El Rincón, San Isidro. Entonces hacíamos partidos en las calles, porque en las canchas poquito en ese tiempo pues las utilizábamos. Ya después, ya que empezaron los torneos de interbarrio, ya después selección Itagüí, pues ya me fui empapando más como viendo la perspectiva de salir adelante en el fútbol. Y entonces cuando vos llegas a ser jugador profesional, primero llegas al Itagüí Fútbol Club, ¿cierto? Sí. Que creo que no tiene nada que ver con Águilas, es distinto. No. Ahí vos todavía soñabas con ser jugador del Medellín, siempre, porque no, siempre. Lo has dicho abiertamente pues que sos hincha del Medellín. Ese fue mi sueño desde niño, porque mi padre siempre me llevó al estadio en los años, creo, en los 80, yo soy del 79, después del 88, 89, ahí comencé yo a ir al estadio con mi padre, después ya con mi hermano mayor, y ahí fue donde me enamoré del Medellín. Entonces mi sueño de chico era siempre ser jugador profesional del Medellín. ¿Y qué siente un hincha cuando logra llegar al equipo de sus amores y se pone la camiseta por primera vez y sale a la cancha y ves estadio lleno? ¿Qué sentiste ahí en ese momento cuando ya estabas en el Medellín, saliste a tu primer partido, tuviste la oportunidad de ser goleador en el equipo que amás? Entonces, ¿qué sentiste como en ese momento? Pues te cuento la historia rápidamente. Yo hago todas las categorías inferiores acá en Itagüí, en el Itagüí Fútbol Club. Después en el 97 firmo mi primer contrato como profesional a los 17 años. Juego 97, 98, 99 segunda división. Sí. Ya en el 99 ya salgo segundo goleador de la primera B. El primero fue Julián Vázquez, que parte a la América. Y un día me llaman de allá de Itagüí que suba rápidamente, que pasó algo. Y yo, ¿qué pasaría? Bueno, listo, pues cuando yo llego pues a las oficinas de Itagüí y me encuentro a Comesaña, a Julio. Sí. Y ahí donde me dicen que Medellín había comprado mi pase en el año 99. Entonces yo no la creía y yo, hijo de madre, la alegría total. Yo llegué a mi casa donde mi madre y le conté lo que había pasado y feliz de que el Medellín pues se fijó en mí en el año 99. Y ya el 2000 comienzo con el Medellín, con el técnico era Comesaña, el que hizo pues ya todo para la venta de Itagüí al Medellín. Yo tengo un recuerdo muy lindo y es el primer clásico que yo fui, tenía más o menos 10 años, fue en el 2001. Sí. Estaba cumpliendo 10 años ese día, un domingo 18 de febrero. Medellín gana 4-0 y vas a hacer 3 goles y el cuarto lo hace Carlos Rodas.
¿Qué sentiste ese día vos como hincha marcarle 3 goles al rival de toda la vida y ya la gente coreaba tu nombre en el estadio? ¿Qué sentías vos cada vez que esa hinchada a la que vos perteneciste te coreaba el nombre? No fue fácil. Volvemos al año 2000, Sí, donde juego mi primer partido contra Real Cartagena. Me acuerdo que ese partido queda 0-0. Ese fue el debut mío con el Medellín y fue muy difícil porque era un jugador que venía de la B, un jugador nuevo. La gente, el equipo está en una situación muy complicada sí. en el año 2000. Y ahí empezaron a chiflar, que dónde sacaron ese flaco, yo no sé tanto, y me dijeron de todo. Pero bueno, yo nunca pues bajé la guardia. El segundo partido meto gol en Cali. Ahí fue mi primer gol con el Medellín en Cali. Y en ese semestre fue muy complicado porque en ese tiempo estaba Valenciano, estaba Nietzsche Guerrero, Walter Escobar. Entonces yo llegué al Medellín a disputar un puesto con unos grandes jugadores, unos grandes goleadores, jugadores que estuvieron en Europa. Sí, claro. Entonces, inclusive esos 6 meses fueron muy, muy complicados. Me acuerdo que hice nada más 3 goles en ese semestre. Ya después sale Julio y llega Juan José. Sí. Llega Juan José y seguimos en la misma tónica. Porque el Medellín está en un momento complicado. Inclusive yo creo que estábamos peleando hasta el descenso Sí. en ese año 2000. Y yo no bajé los brazos, yo seguí entrenando. Y un día el profe me dijo, te voy a colocar. Y le hago una tripleta al Cali. Ese día 3-2, íbamos ganando Sí. 3-0 y queda el partido 3-2. Y yo creo que desde ese día el profe Juan José creyó en mí, Te dio la me confianza dio ahí. la confianza total. Terminó ese año con 9 goles en el año 2000. Me acuerdo uno que le hice a Paso, que era un rival directo que estábamos peleando el descenso. Sí. Ese estadio estaba, pues, si habían 5.000 personas, había mucho. Igual cuando salí a calentar, porque yo me acuerdo que salí de suplente, y salí a calentar y me pegaron una chiflada, la hijo de madre, y yo hago el empate, el 1-1, entonces yo hacía así a la cámara, ¿qué pasa? Pero ya después ya el equipo se salva, ya para el 2001 ya el grupo ya Estaban muy se une unidos. más. Había muchos jugadores paisas, muchos de acá de la región, muchos antioqueños, muchos Hinchas. hinchas, la mayoría, y ya empezamos el 2001 con un gran rendimiento. Inclusive pues en ese 2001 se pierde la final con el América. Y los goles a Nacional pues una alegría total, porque yo siempre pues el rival del patio Nacional. Me acuerdo que cuando niño me hacían mucho bullying, pues los de Nacional, porque en ese tiempo, en los 90, Medellín desafortunadamente no era un equipo que estuviera peleando siempre arriba, a excepción del 93 que se queda su campeón, pero ya después de allá hasta el 99, 2000, el Medellín estuvo muy, muy abajo en la tabla. Sí. Entonces, mi sueño de niño era siempre hacerle gol a Nacional. Se me dio, pues yo creo que un Se te equipo daba muy fácil. que fue el equipo que le hice más goles. Con Medellín y con Envigado también le marqué muchos goles. Y con Tolima, me acuerdo una vez que También. entraste en los últimos 10 minutos También. y le hiciste gol. Y, o sea, Entonces, vos sí. para ellos es como Aristizábal para nosotros. Más No, o menos, no yo los podías ver de una gol. Yo Tenga. creería que sí. Iban perdiendo 1-0, apenas veía, ay, hijo, va a jugar Vamos, Serna, ya, gol. 1-0. Ya vamos perdiendo 1-0. Siempre. Y ahí viene un gol que es inolvidable para nosotros los hinchas del Medellín, ¿cierto? Ya nos vamos un poquito más acá en el tiempo y es en la final del 2004, cuando el balón te viene del Conejo Jaramillo y vos ves que ganaste la carrera. ¿Qué pensaste en ese momento? O sea, era la primera vez que era una final Medellín Nacional y vos tenías de frente ahí el primer gol. O sea, ¿qué se te viene a la cabeza vos como hincha? Porque ahí yo creo que es más el hincha porque lo celebraste como un hincha. Ese gol, a mí no se me olvida la forma en la que saliste corriendo por todo norte. Y... Sí, porque mi sueño de niño era primero jugar en Medellín y ya se me había dado. Después ser goleador. También se te También se me había dado. No se me había dado el campeonato porque yo en el 2002 me fui para Italia. Sí, ¿a cómo? Al Como Italia y regreso. Entonces, mi sueño era ser campeón con el Medellín.
y mire lo que me ponen al rival de patio. Entonces, no, una alegría inmensa, yo me quería, no sé, le di la vuelta a toda la norte celebrando. Y no fue una final fácil, fue una final muy, muy complicada, muy estudiada por el profe Pedro, que en paz descanse. Fueron dos partidos totalmente complicados. Y el que menos errores cometiera iba a ser campeón. Sí, así Y fue. nosotros fuimos muy aplicados con las indicaciones que nos dio el profe en esas dos finales. Y ahí en esa final, porque vos eras un jugador que inclusive mucho tiempo en la hinchada fuiste resistido, que porque no eras muy técnico con el balón en los pies, pero en esa final haces una jugadota y le pones el segundo gol a Rafa Castillo y la gente no lo podía ni creer y decía, no, pero es que como Jorge Horacio hace eso, y yo decía, es que es un hincha que está jugando ahí, él es el hincha que quiere quedar campeón como sea, y si es contra el Real de Patio, con mayor razón. No, es Entonces, que somos jugadores diferentes, en sí, posiciones diferentes, cada uno tiene sus cualidades. sí, claro. Atrás de la historia, el centrodelantero es eso. El centrodelantero es el que llega al área, pivotea, voltea y mete gol. Sí. No tiene necesidad de sacarse A 5, 10. 6, 7, Sí. 8 jugadores. Los califican es por los goles. Ya pues en el fútbol actual ya ha evolucionado mucho. Ya se ven muchos jugadores que son mucho más técnicos, pues en la posición de centrodelantero, Sí. que tienen otras tareas y han aprendido a jugar. Claro que yo soy más de la escuela tuya. A mí, yo en delantero haga goles. Yo no necesito uno que haga goles. Entonces, estamos iguales porque ya así soy yo. Es que yo no necesito un delantero de que me saque 10, 11, 12 jugadores y no meta goles. Ni que meta 20 pases, No. 40 asistencias por temporada y uno mira, 2 goles. No Goles, no me sirve. El centrodelantero es para eso, para empujarla, para que meta goles. Jorge, ¿y cuál es, digamos, en el fútbol también hay cosas más bien maluquitas, ¿cierto? Lo hablo más desde las derrotas. ¿Cuál es esa derrota que más te ha dolido como hincha y como jugador? Empezamos como jugador, pues la final que se pierde, la primera final contra el América en el 2001. Porque antes de eso, Medellín en el 2002, entonces la del 2001 sería un año antes. Sí. Serían 44 años sin quedar campeones. Sí. Entonces fue una derrota pues muy dolorosa porque nosotros hicimos una campaña muy buena. Sí. Pero igual el América tenía un equipo muy... Una banda, pero... Inclusive perdimos los dos partidos. En Medellín perdimos 1-0 y en Cali perdimos 2-0. Entonces fue una derrota muy dolorosa. No, como hincha, pues, todas, empezando desde el 93 que vimos campeones por 5 minutos. Entonces de ahí para allá se acumularon muchas derrotas pues que uno se va acordando. También la semifinal de Libertadores contra Santos, creo que esa es la más dura. Yo todavía me acuerdo de ese gol tuyo a Colo-Colo de chilena ahí en la raya. Yo estaba en yo esa Libertadores estaba muy pequeñito, pues tenía 12 años. Fui al primer partido con Barcelona, con un tío y un amigo de él, que hace el gol Choronta. Después voy a con un primo, con Colo-Colo, que ganamos 2-0. Voy a hacer el segundo de chilena y el primero lo haces como definiendo así con el borde interno. Y el tercero contra Boca, a ese fui solo, me acuerdo, era de las primeras veces que yo... Él lo hizo David. El de Boca, sí. Lo hizo David Montoya, que ese Medellín era un equipo que daba miedo. O sea, inclusive Schiavi lo dijo. La final de nosotros, la que no queríamos era con los paisas. Nosotros no queríamos. Ya les habíamos ganado. Sí. Y en la Bombonera, cuando íbamos 1-0, que Tresor. Abandancieri le tapa el penalti. Tapa el penalti para el 1-1. Entonces, igual Boca pues queda campeón porque le gana la final a Santos. Sí. Entonces yo creo que eso es una de las derrotas más dolorosas que yo he tenido en mi vida, porque es un sueño de que Medellín pasara a una final de la Copa Libertadores, imagínate. Sí, no, y que todo, y que todo empezó, todo empezó como que, o sea, cuando hizo ese gol Tresor Moreno. Inclusive se empata la serie, porque allá perdimos 1-0 en Villa del Miro, y después venimos acá y empatamos. Entonces la ilusión está... Y rápido, porque el gol de Tresor es como a los 10 minutos. Y minutos. después Mao tiene una opción que creo que pega en el palo para irnos arriba.
pero no se dio. Y ese día ese arquero tapó de todo. Es que No, estamos en un punto muy bueno, todos tenían un tope porque estamos enfocados de hacer historia. Sí. Yo creería pues que si hubiéramos pasado a la final sería se decían una por la cosa, gloria. Sí. una cosa muy, muy buena para nosotros y para la institución. Y como hincha, ¿no? Estas finales que últimamente ha perdido el Medellín, creo que contra Junior. Se ha sido lío como... O sea, porque pues yo estaba en el estadio, pues lógicamente, Sí. y Junior no había hecho absolutamente nada para dañarnos, porque íbamos ganando 2-0 tranquilo. Es que no había por dónde, íbamos ganando 2-0 y era un resultado corto, pues, no inclusive. había por dónde que Junior no hiciera daño, pero esas son las cosas del fútbol. No, Medellín se equivoca, se descuida, Junior aprovecha. Y ya hace un año contra Santa Fe igual. En Bogotá tuvimos para irnos arriba tranquilamente, venir a la Atanasio a cerrar el partido y empezamos ganando y después se nos complica todo. Sí. Entonces ha sido derrotas duras estas dos y las pasadas también, porque Medellín ha perdido muchas finales, y la última contra Nacional que la que creo que ningún hincha quiere perder. Sí, claro, así es. Eso duele mucho, eso duele demasiado que el rival de patio nos gane una final. Fue como la cereza del postre. Veníamos acumulando y ¡pin! Le pusieron ahí la cerecita ya. Entonces nos dejaron ahí ya de cama. Jorge, y otra de las cosas que uno como hincha siempre sueña y como futbolero es jugar en la selección, y vos también alcanzaste a cumplir ese sueño. Sí. ¿Qué sentiste en el momento que te llamaron y te dijeron estás convocado a la selección Colombia? Feliz porque se me hace la primera convocatoria. Después de ese clásico del 4-0 que usted me habla, sí. Chiqui García me llama a un partido amistoso contra Australia en Bogotá, y debuté con gol. Ese día me colocaba el Chiqui, se hace buena presentación y después me siguió llevando, pero ya después creo que no tuve más opción. Pero es que ese año estabas derecho, lo que cogías era gol. Sí, ese año le hiciste 2 tripletas a Nacional, porque después ganamos otro clásico 4-3, que vos haces también 3 goles ese día. Jorge, y ahorita vamos a hablar ya un poquito de los jugadores que a vos te marcaron como hincha, digamos desde niño, y los que ya viste estando más grande, como tus referentes, como esas personas que de pronto eran tu modelo a seguir también dentro de la cancha. Y me gustaría que me hicieras como un top 5 de jugadores del fútbol colombiano y uno del fútbol mundial. Vos que tenés pues como esa posibilidad también de hablar mucho de los del fútbol colombiano, que los conociste en la cancha, entonces ahí como hablar un poquito de ellos. Pero del pasado, no, de los que quedan, los que a vos te gustaron. O sea, digamos, a mí, por ejemplo, a mí personalmente me marcó mucho en mi infancia Giovanni Hernández. Me parecía que era un jugador increíble. Y ya después llegó la camada de ustedes, que uno en realidad de esa camada de ustedes es imposible quedarse con 5. Pues, de la época mía, pues uno se fijaba más en los jugadores del equipo de uno. Sí, claro. Pues yo me acuerdo de ese 92, 93, los delanteros que había en el Medellín, pues, porque tenía un recambio muy bueno. Sí. Estaba el Pájaro, estaba Rubencho, estaba el Ferry Zambrano, estaba Carlos Castro, estaba la Gambetta Estrada. Entonces también, eso fue un equipo, también fue, inclusive jugamos Libertadores, que después nos saca el Junior. Sí. Y ya después de ahí para allá, pues yo sigo viendo al Medellín, no observaba tanto como el fútbol, los jugadores que estaban en esa época. Sí me acuerdo mucho porque a mí también me gusta mucho el Cali. Sí. Yo soy hincha de Medellín y siempre me gustó el Cali. Si no juego en el Medellín, juego en el Cali. En una de esos dos tengo que jugar yo. Sí. Y me gustaba mucho Víctor Bonilla. Jugadorazo. Un jugadorazo. Y el Guigo Mafla. Esos eran los dos jugadores míos que yo me acuerdo mucho de ese Cali del 99, que juega la final de la Libertadores. Y a mí el que me gustaba mucho era Arley Betancourt. Muy peleadorcito. Muy peleador, pero jugaba. Sí, era un crack. Y ahí estaba surgiendo Mayer Candelo. Sabes que en el fútbol colombiano hay jugadores muy buenos. Sí. Uh-huh. Y
Estaba también la Pelusa Pérez en ese Pero ya Cali. había, con pareja salido del Sí, Medellín, se fueron para ese Cali que pierde la final, la la Libertadores Libertadores con el Palmeiras, con que el Martín Palmeiras. Zapata bota el Bota el penalti y le penalti, pegan el sí. palo y Ujú. pierden con Palmeiras. Ese era un equipazo también, digamos que en esa época también no estaba tan marcada la rivalidad entre hinchadas de Medellín y Cali, que ahora es pues muy Ahora sabes. marcada Sí. esa rivalidad. Y uno veía a esos jugadores, por ejemplo, el Guigo Mafla era increíble la forma de hacer goles de tiro De tiro libre. ¿No? libre. Este man cómo hace casi que todos los tiros libres que le ponen es gol. Entonces era muy bacano. Y del fútbol mundial, ¿cuál es tu top 5 que tenés ahí como para ver, disfrutar? ¿Cuáles eran como esos que más disfrutabas vos? En ese tiempo empezamos con Romario. Primero Romario, después Rivaldo, Ronaldo, Nazario, Ronaldinho y Messi. Y Messi. Esos son los que no tienen discusión para vos. Ninguna. Y de tus compañeros, con el que más disfrutaste jugar por lo fácil que hacía ver el fútbol. Por ejemplo, a mí me parecía increíble lo fácil que hacía ver el fútbol Choronta. Sí, pues Tachoronta, pues te hablo pues del año 2001 donde fuimos tan contundentes pues en todo el estilo de juego, Sí, en todas las líneas de juego que fuimos casi perfectos. Roberto por izquierda, Calle por jugadorazo. derecha, pues También. La la base. base, Choro, mi persona, David Montoya, que después también hace una gran carrera con el Medellín. Y ya después se une Neider. Yo creo que para mí es el jugador más influyente para que yo hiciera goles en Medellín y en el Envigado. Neiter Jesse. Neider Jesse Morant. Jugadorazo. Yo recuerdo, creo que fue contra Paranaense, que también entraste y También, hiciste dos sí. goles. 1-1. Hiciste Hicieron uno nomás. uno y me hicieron el Y te hicieron penalti el para el cuarto. Ah, bueno, sí, hiciste uno. Creo que el pase te lo pone Neider. Ajá. Y es como, era increíble lo que él veía dentro de la cancha porque él iba como, no uno, sino como tres pasos adelante del Tenía resto una porque, visión muy clara del juego. No, y era un crack con la pelota. sí, y tiros libres también, eso medio gol. Jorge, y en el fútbol, pues digamos que muchas veces hay unos momentos que a uno se le quedan marcados, ¿cierto? Yo creo que se puede como un poquito adivinar cuáles son, pero a vos, ¿cuáles fueron esos momentos que te quedaron marcados como hincha? Digamos, la Copa América del 2001, o ese título que lograste vivir pues con Medellín, o probablemente puede ser que también te marcó mucho como hincha el del 2002, que a pesar ya no estabas en el equipo, era celebrar después de 45 años. ¿Cuáles son como esos momentos históricos que tenés No, ahí? pues, como lo acabas de decir, el 2002 yo estaba en Italia, inclusive el día de la final, que fue un 22 de diciembre, no me Sí. olvido. Yo estaba en Milán porque viajaba el otro día para Medellín a celebrar. Yo sabía que Medellín iba a quedar campeón porque tanto tiempo, esa sequía de título y después de tantos años eh, quedar campeones. Sí, Entonces, y con amigos que vos los conocías a no, y casi que jugué con todos. ellos, entonces una alegría inmensa. La del 2004, como ya te dije, pues que mi sueño era quedar campeón con Medellín. Yo me voy a la última jugada del tiro libre que Perea que la Sí, sí, tira a Sur. sí. Entonces es un momento muy bueno para mí. Y Colombia, claro, lógico, es la primera Copa América que Colombia tiene. Y también había amigos tuyos ahí en También el está, plantel, pues, estaba estaba Choto. Choto, Choro, Orozco, Murillo. Entonces, también ese título significa mucho para nosotros y para los que estaban en esa época. Claro, no es que, digamos, Jorge, que también nos tocó a vos como jugador y a mí como hincha, una época en la que el fútbol colombiano fue muy bueno, había muchos jugadores muy buenos. No, no quiere decir que ahora no los haya, lo que pasa es que en esa época eran como más vistosos, el fútbol era más vistoso acá en Colombia y hubo un montón de esos jugadores que no lograron ganar nada con la selección. Entonces era como, Mm. estos sí pudieron, a pesar que mucha gente le quiere restar importancia a ese título,
Porque dicen, no, es que Argentina no vino, no, es que Brasil vino con la suplencia, que no sé qué. Y es título, sí. Y lo ganaste de principio a fin, no te hicieron ni un gol. Córdoba, claro. Oscar Córdoba, que para mí es el mejor arquero. Goleador Aristizábal, estaba Giovanni Hernández, estaban grandes jugadores del fútbol colombiano, que también yo creo que a nosotros los colombianos nos falta mucho valorar eso, al jugador colombiano. Porque mira, por ejemplo, a James como le tiran de duro, que por esto, que por aquello, que por lo otro, y quién nos ha representado mejor que James en un mundial, por ejemplo. No, y anda, pues, en los partidos que ha hecho con Colombia es un referente total. Que es de esos jugadores que no dice jugador de selección, sí. Se pone la camiseta de la selección y se transforma. Sí. Entonces es como aprender también a valorar lo que tenemos, que inclusive con otro invitado lo hablaba y él decía, es que en Brasil, en Argentina, un man se pone la camiseta de la selección y lo convierten casi que en un dios, eso ahí mismo empiezan a hablar bien de él, que este es el mejor en no sé Pero dónde. Los argentinos y los brasileños son diferentes, ellos creería yo que aman a la selección, esos manes con todo, inclusive yo creería más los argentinos que los brasileños. Sí. El argentino ama más la patria en el fútbol, como futbolista. O sea, eso sí se hacen matar, sí. Literalmente. Se hacen es despelucar. Y ahí están los resultados. En los mundiales no se le ha dado mucho, pero Copas Américas y a esos manes les importa mucho la selección. Sí. Pero mucho. Y eso es lo que uno creería que el jugador colombiano debería sentir. No, y viera. Sí. Y viera cómo son los argentinos cuando van a la selección. Si Colombia toma esa actitud, si lo hubiera tomado pues del pasado y si ahora se toma, yo creo que Colombia tendría más títulos internacionales. Sí, porque claro. Porque hay mucho talento, demasiado talento. Yo veo mucho un periodista argentino, no me acuerdo en este momento el nombre, pero él dice mucho que después de los brasileños, los mejores en técnica a nivel mundial son los colombianos. Sí. Y uno mira y no está muy lejos de la realidad. Sí, uno porque el argentino y el uruguayo es diferente. Ellos son más de garra, más de estar concentrados. De estar en la lucha a los 90 minutos. En cambio, el colombiano y el brasileño le gusta más la pelota. Le gusta más tenerla. Démela, que a mí me gusta jugar. Ok, bien, Jorge. Y lo último que quiero ahí como para cerrar, Jorge, es ¿qué te ha dejado el fútbol a vos, aparte de ser futbolista, como hincha? Pues porque como futbolista te dejó el nombre que te ganaste, te dejó los títulos que pudiste tener, o sea, te dejó todos esos recuerdos también que tenés con tus compañeros, con tus rivales, porque también uno ve que entre ustedes los rivales muchas veces hay esa camaradería que uno quisiera que también existiera entre los hinchas, porque muchas veces los hinchas no tienen como ese nivel de respeto por el otro, de decir, pues vos sos hincha de Nacional, pero respetémonos. En cambio, ustedes como jugadores sí tenían, a pesar que muchas veces se querían agarrar en la cancha, no, claro. Pero se acababa el partido y el respeto siempre estaba. Entonces, aparte de eso que te dejó como jugador, ¿qué te deja como hincha del fútbol a vos como para la vida? Pues como jugador, pues yo creería que el fútbol es mi vida. Pues agradecido totalmente por esta bonita oportunidad que me dio la vida, que me dio Dios por ser jugador profesional, porque eso es un sueño muy difícil. No es fácil. No es fácil ser jugador profesional aquí en Colombia o en cualquier parte del mundo, porque hay mucha gente detrás del mismo sueño. Sí. Entonces yo agradecido con la vida, con Dios, de ser futbolista, de conocer gente, de hacer amigos, de conocer países, de viajar. ¿Quién iba a pensar que un niñito de un barrio que mantenía en la calle jugando a pie limpio iba un flaquito alto él iba peludito así, iba a tener esta vida de éxitos? Porque ser futbolista es un privilegio. Sí. Es un privilegio total, porque lo conocen, lo saludan. Entonces, agradecido. Y como hincha, no, pues toda la vida fui hincha del Medellín y lo voy a hacer hasta que el día que me muera. Siempre cuando tenga tiempo de ir a acompañar al equipo, allá voy a estar alentándolo como hincha.
y esperando que los triunfos vuelvan nuevamente, que tuvimos una racha muy buena de títulos y ya se secó otra vez. Se secó. Esperemos que este año nuevamente el Medellín vuelva a ser el Medellín de los últimos 2 años, donde disputó las 2 finales, y que este año sí podamos volver a ser campeones. Jorge, muchas gracias, hermano. Primero quiero agradecerte como el hincha que soy por todo lo que hiciste por el Medellín, por dejar la vida en la cancha, por representarnos en la cancha, porque siempre fuiste un hincha más, a pesar de lo que se pudiera decir o lo que no, siempre dejaste la vida, siempre corriste hasta el último minuto, nos regalaste muchas alegrías, nos diste quizá hasta hace poco la alegría más grande que habíamos tenido nosotros como hinchas. Entonces te quiero agradecer por eso, por el espacio, por permitirnos también disfrutar de esta charla con vos, conocerte, saber un poquito más el hincha, cómo siente también cuando ya llega a vivir esos momentos como jugador. Entonces te quiero agradecer por eso, y también pues en este episodio en especial quiero darle las gracias a Pure, que es una marca de streetwear colombiana que nos permitió darte este obsequio de parte del podcast y de Pure. Pure, muchísimas gracias por el detalle. Y no, gracias a ustedes por la invitación, siempre a la orden de compartir estos momentos tan especiales. Ya como hincha, ¿no? Yo soy una persona ya normal, yo voy a mi estadio, yo voy con mi hijo, con mi hija, con mi esposa. Cuando puedo voy a alentar y a sufrir. Sí, yo te he visto muchas veces y como cualquier hincha normal. Viene a sufrir igual que nosotros, él está más tranquilo. Está muy bonita. Una gorrita ahí. Entonces, sí, como hincha siempre esperemos, como te dije antes, de que en este torneo, este año, primero pensando pues lógicamente en la Libertadores, que es el primer objetivo, de pasar a grupos y cuadrar caja acá en el torneo colombiano y pelear, ¿no? Hay que pelear todo. Sí. Y Dios quiera, cuando vemos en el estadio dando la vuelta olímpica, cuando tomamos unas cervecitas. Con la ayuda de Dios, así va a ser. Sí, Jorge, muchas gracias, hermano. También quiero darle las gracias muy especiales a Andrés Arango, que fue la persona que hizo posible también este encuentro, que él hizo la gestión, nos conectó, y aquí estamos. Gracias a él también. Un saludo allá en Estados Unidos. Jorge, muchas gracias, hermano. No, gracias a ustedes por la invitación. No, muchas gracias.